Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra del Señor. Hoy estamos celebrando, o mejor dicho, llevando a cabo el devocional número 1200. Esto es increíble. Seguramente para ti sea un número más, pero para mí es algo que me bendice inmensamente porque son 1200 mensajes de la palabra del Señor, cortos mensajes, breves meditaciones, pensamientos, pero me gusta porque habla de constancia, de perseverancia. Hoy nos vamos a detener en un hermoso versículo donde creo que vamos a aprender cosas muy bonitas, y es el versículo 26 del capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Así nos dice la palabra del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después de anunciar la traición que iba a sufrir en breves momentos, vemos cómo el Señor tomó el pan que había en la mesa. Era un pan cualquiera, era un alimento cotidiano. Oye, pero qué bonito saber que lo común y lo cotidiano, cuando lo ponemos en las manos del Señor, eso se convierte en toda una bendición. Todo aquello que nosotros pongamos en las manos de nuestro buen Dios, Él lo ha de bendecir. Por ejemplo, todos conocemos, todos sabemos la historia que la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, desde el versículo 1 hacia adelante. De esa historia que cuando nuestro Señor, dice la Biblia, estaba compartiendo, enseñando junto al lago de Genesaret, y dice la Biblia que la multitud era tan numerosa, tan grande, que le apretaban para oír la palabra de Dios. Así que lo que hizo el Señor fue subirse en la barca de Pedro para poder así apartarse un poquito de tierra y así poder predicar a toda aquella amplia multitud. Justo después encontramos al Señor diciéndole a Pedro en el versículo 4, boga mar adentro y echa tu red para pescar. Y una vez Pedro obedeció al Señor, dice el texto que encerró una gran cantidad de peces a tal grado que su red se rompía. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que cuando tú pones lo que tienes en las manos del Señor, Él lo ha de bendecir. Un simple pedazo de pan, para lo único que servía en una mesa, ¿para qué? Pues bueno, para comer, para alimentarse. Pero una vez vemos en este versículo que Jesús tomó ese pan, inmediatamente lo bendijo, lo partió y se lo dio a todos sus discípulos. Aquí podríamos sacar varios principios, como por ejemplo el de bendecir los alimentos, el de dar gracias a Dios por todo lo que nosotros comemos. Una costumbre que creo que nunca deberíamos perder el pueblo de Dios es la costumbre de agradecer a Dios por lo que hemos de comer. Esas oraciones que hacemos antes, ¿verdad? Es cierto que quizá esa comida que hemos podido comprar en el supermercado ha sido con el sudor de nuestra frente y con nuestro esfuerzo a la hora de trabajar duramente. Pero lo que también es cierto es que todo eso es gracias a nuestro Dios. Suele suceder, desgraciadamente, que a veces nos creemos nosotros los únicos responsables de que en nuestra mesa haya alimento, haya comida. Pero eso no debería ser así. La Biblia enseña en la carta de Santiago, en el capítulo 1 y en el versículo 17, que toda buena dádiva desciende de nuestro Padre que está arriba en los cielos. Si hoy tenemos algo de alimento en nuestra mesa, es porque nuestro Dios nos los ha suplido. Nunca debería suceder que, como dice Deuteronomio en el capítulo 8 y en el versículo 17, que nosotros digamos en nuestro interior, en nuestro corazón, que ha sido nuestro poder, que ha sido la fuerza de nuestra mano lo que nos ha traído estas riquezas. No. Nosotros tenemos que hacer como dice el siguiente versículo, el versículo 18, que dice que tenemos que acordarnos que ha sido el Señor, porque ha sido Dios quien nos ha dado el poder para hacer las riquezas. El apóstol Pablo le enseña este principio a Timoteo, cuando escribiéndole la primera carta, le escribe en el capítulo 4 y en el versículo 4, le dice que
todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Así que todo alimento que tengamos el privilegio de comer, debemos previamente bendecirlo dando gracias a nuestro buen Dios. Bueno, una vez Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió, dice que se lo dio a sus discípulos diciéndole, comed, esto es mi cuerpo. Esto es tremendo lo que aquí está sucediendo, porque recordemos que todos los que estaban sentados en esa última cena eran judíos. Todos ellos conocían a la perfección lo que el Antiguo Testamento decía sobre el Mesías que había de venir, cuando por ejemplo en Isaías capítulo 53, versículo 5 se decía del Mesías que Él sería herido por nuestras rebeliones y que Él sería molido por nuestros pecados. Y lo que está haciendo Jesús aquí es ilustrar con ese trozo de pan lo que le iba a suceder en pocas horas. De la misma manera que Jesús quebró, partió en muchos trozos el pan para poder repartirlo a todos, así iba a ser roto por completo el cuerpo del Señor. Pero que quiero que notes algo muy importante, porque fue el propio Jesús el que partió el pan. Date cuenta, no fue ninguno de los que ahí estaba sentado, que viniese alguna persona externa de esa mesa, no. Fue el propio Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué es esto? Porque como dijo el Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 18, nadie le quita la vida, sino que Él mismo la pone. Jesús es el que voluntariamente quiebra su cuerpo. Es Él el que rompe en 1000 pedazos su carne por amor a cada uno de nosotros. El pan partido nos recuerda que nuestro pecado ha sido y es muy violento para el Señor. Como dijo Isaías, el cuerpo de Jesús fue molido por nuestros pecados. Ahora bien, antes de terminar, sí me gustaría explicar algo que creo que es muy importante que todos entendamos. En la última parte del versículo, Jesús dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora, la pregunta es, ¿estaba diciendo el Señor que el pan se convirtió literalmente en su cuerpo en ese mismo instante? Bueno, según la creencia católica, sí. Ellos creen, afirman y enseñan que cuando uno toma el pan y lo bendice en el momento de la Santa Cena, en el momento de la comunión, sucede algo denominado como transubstanciación, que es el momento que durante la Eucaristía el pan y el vino cambian su sustancia para convertirse literalmente, dicen ellos, en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Pero esto no es cierto. Nosotros lo que no podemos hacer es convertir una ilustración que el propio Señor Jesucristo nos está dando, convertirla en una realidad. Ese pan no era literalmente el cuerpo de Jesús. Porque bueno, precisamente la lógica nos lleva a creer que el cuerpo de Jesús seguía estando frente a los discípulos. Era una ilustración. Simplemente estaba usando un ejemplo, una ilustración, como tantas otras veces usó. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 9, yo soy la puerta. Y Jesús no era una puerta, hombre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y en el versículo 1, dijo, yo soy la vid verdadera. Y no era una planta. En este Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y en el versículo 3, dice Jesús que nosotros somos la sal de la tierra. Es una metáfora. Pablo le dice a los corintios en la primera carta que le escribió en el capítulo 10, versículo 4, que la roca era Cristo. En todos estos casos, bueno, y en muchísimos otros más que aparecen en la Biblia, tanto Jesús como los apóstoles lo que están haciendo es simplemente usar una figura para poder enseñar una verdad espiritual. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y en el versículo 19, haced esto en memoria de mí. Es decir, la cena del Señor es un memorial, es algo que hacemos para recordar no solamente que Jesús murió por nosotros, sino para recordar que Jesús regresará por nosotros. Así que la próxima vez que tengas el honor, que tengas el privilegio de tomar la Santa Cena, recuerda que ese pan es simplemente un símbolo,
un símbolo que te debe hacer recordar a Jesús. El pan nos recuerda que el cuerpo del Señor Jesucristo fue entregado por amor a nosotros. Él fue herido para que nosotros fuéramos perdonados. Jesús fue rechazado para que nosotros fuésemos aceptados por el Padre. Jesús murió para que nosotros pudiéramos vivir y tener esa vida eterna. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, gracias por bendecirnos, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, que tú puedas, Señor, enseñarnos tu palabra y que la podamos interpretar correctamente, Señor. Gracias porque por amor te entregaste en aquella cruz. Por amor tú mismo entregaste tu cuerpo para ser sacrificado. Gracias, Señor, te damos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda, como siempre decimos los viernes, congrégate. Congrégate este fin de semana, sea cuando sea, donde tú te congregues, ¿verdad? El día o la hora o el lugar, congrégate. No busques argumentos ni excusas para no hacerlo. Dios mediante, esta tarde, viernes, que hay culto aquí donde estamos ahora, en Novelda, en Alicante, en la finca que tiene la iglesia. Aquí hay culto los viernes por la tarde. Dios mediante, yo estaré compartiendo la palabra hoy aquí en Novelda. Y el domingo, si Dios lo permite, por la mañana estaré predicando la palabra en Denia, en Javia, allí en la iglesia. Allí voy a estar compartiendo la palabra, así que tenemos un fin de semana muy interesante por delante, donde vamos a estar Dios mediante llevando su palabra y sembrando esa semilla de salvación en todas las personas que Él ha de añadir a la iglesia. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.